Los South, por el contrario, no son inversores. Casi todo lo que se gastan para la familia proviene de los ingresos que obtienen, es decir, que viven al día. ¿Qué pasa cuando tu familia genera unos ingresos moderadamente altos y tanto tú como tu pareja sois ahorradores? Pues que cuentas con una buena base para alcanzar y mantener la condición de un bar. Por otra parte, es muy difícil que una pareja llegue a acumular un buen patrimonio si uno de sus miembros es un derrochador. En un hogar con una orientación financiera dividida, es poco probable que se llegue a acumular una renta significativa. Peor aún es cuando tanto el hombre como la mujer son derrochadores. Esa es la situación doméstica en la que se encuentran hoy en día los South. Curiosamente, en la casa de los South, el tacaño es él. Él es quien controla las compras y el consumo de su mujer. Pero gastar todo lo que entra en la casa, o incluso algo más, es cosa de dos. Ambos son hiperconsumistas, ambos contribuyen a tener un nivel de riqueza inferior a lo que sería de esperar. Vamos a evaluar el rendimiento del Dr. South con respecto a la acumulación de patrimonio. Él es el encargado de llevar el dinero a casa y no hay duda de que, en ese sentido, lo hace extraordinariamente bien. Su actuación le sitúa en el percentil 99, 5 de los individuos con grandes ingresos en EE. Pero él también es el encargado, en parte, de tomar otras decisiones domésticas. Él es quien compra los coches y se encarga del asesoramiento financiero. También es quien realiza las inversiones. Pero ni él ni su esposa realizan ningún presupuesto familiar. La señora South se encarga de comprar la ropa de toda la familia. Al año gasta unos $30,000 para ella y su familia. También pesa significativamente el hecho de gastar más de $40,000 en cuotas de clubes y gastos relacionados. Ambos decidieron embarcarse en una hipoteca de $107,000 al año. La mayoría de los MAR cuentan que las grandes hipotecas les ayudan a deducir impuestos. Claro que si los South siguen ahorrando dinero de ese modo, nunca podrán jubilarse. A menudo se critica a las personas que compran casas y automóviles caros por su estilo de vida extravagante, pero al menos las casas, en la mayoría de los casos, mantienen su valor, aunque solo sea en un sentido nominal. Incluso los automóviles siguen teniendo algún valor pocos años después de su compra. Los grandes gastos en viviendas y automóviles pueden tener un efecto demoledor en lo que respecta a la acumulación de patrimonio, pero al menos se puede negociar con ellos al alza o a la baja. Existen peores culpables. ¿Cuánto vale hoy en día la ropa por valor de $30,000 que compraron los South el año pasado? ¿Cuánto valdrán mañana las vacaciones de $7,000 que disfrutaron hace poco? ¿Cuánto valor remanente queda de los más de $40,000 que emplearon el año pasado en gastos relacionados con clubes privados y con sus caprichos personales? Añade a esto los buenos restaurantes, servicios de limpieza, clases particulares, jardinería, asesores de decoración, seguros y demás. Los hábitos de consumo de los South están relacionados con el hecho de no tener ningún control global de sus gastos. Gran parte de su consumo es una función independiente en este drama doméstico. Este no es el caso de la familia North. El Dr. North y su esposa se dedican activamente a elaborar presupuestos y controlar los gastos del hogar. Juntos planean y se consultan sus respectivos gastos. Describiremos en detalle su sistema, pero examinemos antes la situación de los South. La señora South es la responsable de la compra de una gran variedad de productos y servicios de su hogar. Ella no consultó con nadie el gasto de $30,000 en ropa del año pasado. Ella hace sus cosas y su marido las suyas. Ella tiene sus tarjetas de crédito y él las suyas. La señora South es una mecenas de las tiendas de lujo, entre otras Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue y Lord & Taylor. Tiene las tarjetas de crédito de cada una de estas tiendas y además ella y su marido tienen una Mastercard Oro y una tarjeta Visa preferente. El Dr. South tiene además la tarjeta platino de American Express. ¿Cuál es el problema?
A menudo el señor y la señora South no tienen ni idea de lo que el otro está comprando o cuánto está gastando. Eso es especialmente cierto en cuanto a los bienes tangibles se refiere, tales como ropa, regalos y entretenimiento. Ambos son presa fácil de vendedores profesionales, asesores financieros, concesionarios de automóviles y agentes crediticios de los bancos. Si fueras una de esas personas, ¿a quién llamarías? ¿A quién mantendrías informado sobre nuevas ofertas de productos y servicios? ¿A quién aconsejarías acudir a una presentación especial de la última moda o de nuevos modelos de automóviles? ¿Por qué gasta tanto dinero la señora South? En el más clásico estilo Mar, su marido la anima a hacerlo. Él es el resultado de unos padres indulgentes y con ingresos altos. El Dr. South da a su esposa prácticamente un cheque en blanco a la hora de ir de compras. Y por supuesto, los South se asocian con otros hiperconsumidores. Pero eso es algo que ellos no saben. Son únicos, no son los consumidores típicos. Nadie les ha dicho nunca que la mayoría de la gente con su nivel de ingresos, los North incluidos, nunca gasta tanto dinero como ellos. Lamentablemente, los South nunca han oído hablar de los atesoradores extraordinarios de riqueza. Los North son muy diferentes de los South en cuanto a sus gastos. Tanto el señor como la señora North provienen de ambientes de austeridad y ahorro. En su matrimonio siempre se han comunicado entre ellos acerca de la asignación de recursos. Su plan presupuestario se basa en un estilo de vida con un nivel de gastos controlado. A diferencia de los South, ellos no tienen tarjetas de crédito de tiendas de lujo. Eso está bien. La familia North, cuyo patrimonio neto es 18 veces mayor que el de los South, $7.500.000 frente a $400.000, no tienen tarjetas de crédito de Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue o Lord & Taylor. Ellos compran en esas tiendas en ocasiones especiales. Casi todas las compras de la casa las hacen con una tarjeta de crédito central, una tarjeta Visa preferente. Cada mes anotan sus gastos en una lista común. Cada mes determinan cuánto dinero asignar a qué gastos, según conceptos, y al final de cada año consultan esas anotaciones para calcular cuánto gastan en total por cada concepto. Esas anotaciones les facilitan poder administrarse y realizar asignaciones para el año siguiente. Y lo más importante, la planificación, la administración y el consumo son acciones coordinadas. A diferencia de los South, los North tienen una cuenta corriente común que les permite controlar los gastos que no abonan con tarjeta de crédito. ¿Y si deseas planificarte, pero no te agrada ese procedimiento? Hace poco entrevistamos a un asesor contable que ofrece servicios de elaboración de presupuestos domésticos y planificación del consumo. El señor Arthur Gifford tiene varios cientos de clientes con ingresos muy altos. La mayoría son profesionales autónomos o empresarios. Algunos son BAR y algunos MAR. Preguntamos al señor Gifford quién utiliza su sistema de planificación de presupuestos y consumo. Su respuesta era previsible, atendiendo a los casos estudiados de los South y los North. Solo aquellos clientes que tienen un patrimonio considerable desean saber exactamente cuánto gasta su familia en cada uno de los conceptos. El señor Gifford tiene razón, pero ¿no son los BAR por lo general reacios a gastar en servicios? No siempre. No son reacios a gastar en servicios que les ayuden a controlar el consumo familiar. ¿Sabes exactamente lo que gastó tu familia el año pasado en cada concepto y servicio? Sin esos datos, es difícil controlar los gastos. Si no controlas tus gastos, es muy poco probable que llegues a acumular una gran riqueza. Un buen comienzo es seguir un registro exacto de todos y cada uno de los gastos que tu familia hace mensualmente. O bien, pedir a tu contable que te ayude a establecer un sistema para anotar y contabilizar esos gastos. Después, trabaja con él para desarrollar un presupuesto. El objetivo es permitirte ahorrar para invertir anualmente al menos un 15% de tus ingresos antes de impuestos. Por cierto,
El método del 15% es una sencilla estrategia del señor Gifford para llegar a ser rico. Los South superan a los North en diferentes categorías de consumo. Durante el año anterior a la entrevista, dedicaron 6 veces más dinero a los coches que los North, $72.200 frente a $12.000. El Dr. South también compró un Porsche de $65.000 en el año de nuestra entrevista. En realidad, es un gran conocedor de coches de alta gama. Dedica poco tiempo a preparar un presupuesto para su casa y menos tiempo aún a planificar su futuro financiero. Pero cuando se trata de comprar coches, la situación es completamente diferente. Existe una relación inversa entre el tiempo que uno dedica a comprar artículos de lujo, como coches y prendas de vestir, y el tiempo que dedica a planear su futuro financiero. Los mar de ingresos elevados, como el Dr. South, gastan gran parte de su renta en lujosos automóviles y prendas de vestir caras, pero para adquirir y mantener un gran número de bienes de consumo de alto costo se necesita más que dinero. Esas compras requieren planificación. Se necesita tiempo para ir de compras y también para cuidar grandes cantidades de objetos caros y exclusivos. Tiempo, energía y dinero son recursos limitados, incluso para quienes tienen altos ingresos. Nuestras investigaciones demuestran que incluso aquellos que encabezan la lista de las rentas más altas no pueden tener el pastel y comérselo a la vez. Por otro lado, el Dr. North y los Bear en general dedican su tiempo libre a actividades que creen que pueden aumentar su patrimonio. Entre esas actividades se incluyen el estudio y la planificación de sus estrategias de inversión. Los Mar, como el Dr. South, trabajan arduamente para mantener y mejorar el tren de vida que llevan. A menudo estos Mar de elevados ingresos gastan más de lo que ingresan. Entonces, ¿cómo equilibran esa necesidad de mantener un nivel de vida tan alto con unos ingresos que son finitos? Muchos compran gangas compulsivamente. Fíjate en lo que hace el Dr. South antes de comprarse un automóvil. Quizás llegues a la conclusión de que es un comprador astuto. La mayoría de los MEAR, como el Dr. South, justifican su comportamiento de hiperconsumidores diciendo que todo lo que compran les sale prácticamente a precio de coste, al coste o por debajo del coste. Es cierto que el Dr. South es un comprador activo de gangas, pero acaba de pagar más de $65.000 por un coche deportivo extravagante. ¿Es eso realmente una ganga? El Dr. South hizo esa compra casi a precio de distribuidor. Pero, ¿cuáles fueron los costos reales en tiempo y esfuerzo de esa supuesta ganga? La mayoría de las personas que ganan grandes sumas de dinero, ya sean bar o mar, trabajan más de 40 horas a la semana. Por lo general, el tiempo libre que les queda lo utilizan de manera coherente con sus objetivos. Los Mar, con extraordinaria frecuencia, dedican horas incontables a estudiar el mercado, pero no el mercado de valores. Conocen los nombres de los concesionarios de los coches más lujosos, pero no los de los asesores de las mejores inversiones. Saben cómo comprar y gastar, pero no saben cómo invertir. Conocen los estilos, precios y disponibilidad de varios concesionarios de automóviles, pero saben muy poco o nada sobre las diferentes opciones del mercado de valores. A modo de ejemplo, comparemos las más recientes compras de automóviles del Dr. South con las de los millonarios típicos. En promedio, el millonario estadounidense emplea de 4 a 5 técnicas para conseguir una ganga cuando compra un automóvil. El Dr. South lo hace de manera bastante diferente. USA al menos 9 tácticas y estrategias con los vendedores a la hora de negociar el precio de un coche. El conocimiento en materia de compra de automóviles que ha adquirido el Dr. South nunca le servirá para mejorar sus ingresos, obtener dividendos reales o incrementar la productividad de su negocio. Sin embargo, sabe todo sobre cada concesionario Porsche en un radio de 600 kilómetros alrededor de su casa. También puede decir cuánto cuesta a precio de concesionario casi cada modelo Porsche, el costo de las diversas opciones y accesorios y las características técnicas de la mayoría de los modelos.
Se necesita mucho tiempo y esfuerzo para reunir toda esa información. El Dr. South tiene un estilo característico en lo que respecta a la compra de automóviles. Primero decide la marca y modelo del coche que quiere y los equipamientos correspondientes. Después, con toda esa información, empieza a buscar y a negociar. Por costumbre, pasa todo un mes recorriendo concesionarios en busca de la mejor oferta. En ese proceso, suele averiguar el precio de coste del distribuidor antes de entrar en negociaciones serias con un concesionario. A continuación, llama por teléfono a todos los concesionarios de su lista y los invita a competir entre ellos. No tiene problema en comprar un Porsche en un concesionario de las afueras de la ciudad, conocido por sus bajos precios. Aquellos distribuidores que dicen que pueden ajustar los precios entran en su lista de preselección. Los demás quedan descartados. Después, el Dr. South vuelve a contactar a los vendedores de la lista de preselección. En esta fase, interroga a los distribuidores sobre la posibilidad de venderle el automóvil a buen precio, recordándoles las ofertas que ha recibido de otros concesionarios. También pregunta por coches de kilómetro cero o de demostración, aunque siempre prefiere un modelo completamente nuevo. Al final del mes, vuelve a contactar con los concesionarios de bajo precio, creyendo que en esos momentos deben cumplir sus cupos de venta y atender los pagarés. Invita a todos a que le hagan su oferta definitiva. En su última compra, después de un aluvión de llamadas telefónicas y el último día del mes, aceptó la oferta de un concesionario de las afueras de la ciudad. El Dr. South es el típico hombre que mira tanto el dinero que termina gastando una fortuna cuando compra un coche. Está convencido de que es un comprador sensato. Después de todo, dedica mucho tiempo y energía a conseguir coches a precio casi de coste. Pero puede que un precio de coste de distribuidor siga siendo demasiado alto para un automóvil de lujo. Es difícil acumular riquezas y gran parte del tiempo, la energía y el dinero se destinan a conseguir un supuesto precio de coste en un coche extremadamente caro. La mayoría de los millonarios que hemos entrevistado nunca han gastado $65,000, ni mucho menos en un coche. Como mencionamos en el capítulo 4, más de la mitad de ellos nunca han pagado más de $30,000 por un automóvil. Recuerda, sin embargo, que el Dr. South no es millonario. En términos de patrimonio neto, los millonarios podrían comprar un coche de $65,000 sin problemas, pero simplemente no lo hacen. Como se suele decir, por eso son millonarios. Consumir automóviles carísimos reduce significativamente la posibilidad de acumular riqueza. El año en que le entrevistamos, el Dr. South gastó más de $70,000 en la compra de su último coche, sumando impuestos y seguros. Durante ese mismo periodo, ¿cuánto dinero destinó a su plan de pensiones? Solo $5,700. En otras palabras, dedicó apenas uno de cada $125 de sus ingresos a financiar su jubilación. El tiempo que el Dr. South invirtió en buscar la mejor oferta para la compra de su coche también fue contraproducente. Estimamos que dedicó más de 60 horas a estudiar, negociar y comprar su Porsche. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo necesita alguien para colocar dinero en un plan de pensiones? Una fracción mínima de ese tiempo y esa energía. Es fácil para el Dr. South decir que quiere construir un patrimonio, pero sus acciones dicen más que sus palabras. Tal vez eso explique por qué ha perdido una cantidad considerable de dinero en inversiones imprudentes. Invertir sin una base de conocimiento adecuada suele traducirse en grandes pérdidas. El Dr. North no es un experto en coches, pero cuando decide comprar uno, se fija mucho en los precios. Le preguntamos acerca del último coche que había comprado. Recordemos que la compra más reciente del Dr. South fue la de un automóvil de último modelo y que menos del 25% de los millonarios en Estados Unidos conducen coches nuevos. Y por supuesto, el Dr. South no es millonario. El Dr. North
nos informó con orgullo que su coche más reciente lo había comprado hacía 6 años. Quizás te preguntes, ¿quiere decir que durante 6 años no ha adquirido un automóvil nuevo? No solo eso, sino que el que compró fue de segunda mano. Un Mercedes-Benz de 3 años de antigüedad por $35.000. Al Dr. North le encanta su coche, buen precio y económico. Es un diésel, nos dijo. Y, por supuesto, antes de que un Mercedes diésel necesite una puesta a punto, debe haber recorrido bastantes miles de kilómetros. Además, tiene un diseño clásico. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo dedicó el Dr. North a la compra de su Mercedes? Veamos el proceso que siguió. Primero, pensó que era momento de cambiar su viejo coche, que ya tenía 20 años. Sabía que muchos coches europeos de gama alta pierden valor después de 3 años, por lo que supuso que podría ahorrar una cantidad considerable comprando un Mercedes-Benz con esa antigüedad. Confirmó su idea averiguando el precio de venta al público del modelo que le interesaba. Le bastó una visita rápida a un concesionario local para obtener esta información. Luego, decidió que su mejor opción era un modelo de 3 años, así que llamó a un par de distribuidores para informarles de su interés. También revisó varios anuncios clasificados en el periódico. Finalmente, eligió un modelo con pocos kilómetros que le ofreció un concesionario local. Tal como explicó, ¿coches? Siempre he considerado la calidad en primer lugar, pero nunca he alquilado uno con opción a compra ni he financiado la compra. Tengo un Mercedes-Benz. Desde que tengo carnet de conducir, solo he tenido 2 coches. El primero, un Mercedes, lo compré justo después de obtener mi licencia. Me duró 20 años. Luego, compré mi segundo coche, un Mercedes de segunda mano con 3 años de antigüedad. Fui al concesionario. El vendedor intentó convencerme de comprar uno nuevo, pero costaba $20.000 más que el usado. Después, me hice una simple pregunta. ¿El orgullo de tener un coche nuevo, porque solo es eso, orgullo, vale $20.000? Los coches son prácticamente los mismos, y la respuesta es no. El orgullo de tener un coche nuevo no vale $20.000. El método del Dr. North solo le tomó unas cuantas horas. Compáralo con la cruzada del Dr. South, un proceso que le supuso al menos 60 horas de dedicación. Además, al Dr. North le gusta que sus coches le duren. Por lo tanto, el tiempo que invirtió en su compra se extiende durante muchos años. En promedio, dedica menos de 1 hora al año en la compra de un coche, mientras que al Dr. South le gusta comprarse uno nuevo cada año. Sus 60 horas corresponden, entonces, a un solo año. El Dr. North no es un experto en coches, pero cuando decide comprar uno, se fija mucho en los precios. Le preguntamos acerca del último coche que había comprado. Recordemos que la compra más reciente del Dr. South fue la de un automóvil de último modelo y que menos del 25% de los millonarios en Estados Unidos conducen coches nuevos. Y por supuesto, el Dr. South no es millonario. El Dr. North nos informó con orgullo que su coche más reciente lo había comprado hacía 6 años. Quizás te preguntes, ¿quiere decir que durante 6 años no ha adquirido un automóvil nuevo? No solo eso, sino que el que compró fue de segunda mano. Un Mercedes-Benz de 3 años de antigüedad por $35.000. Al Dr. North le encanta su coche, buen precio y económico. Es un diésel, nos dijo, y por supuesto, antes de que un Mercedes diésel necesite una puesta a punto, debe haber recorrido bastantes miles de kilómetros. Además, tiene un diseño clásico. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo dedicó el Dr. North a la compra de su Mercedes? Veamos el proceso que siguió. Primero, pensó que era momento de cambiar su viejo coche, que ya tenía 20 años. Sabía que muchos coches europeos de gama alta pierden valor después de 3 años, por lo que supuso que podría ahorrar una cantidad considerable comprando un Mercedes-Benz
con esa antigüedad. Confirmó su idea averiguando el precio de venta al público del modelo que le interesaba. Le bastó una visita rápida a un concesionario local para obtener esta información. Luego decidió que su mejor opción era un modelo de 3 años, así que llamó a un par de distribuidores para informarles de su interés. También revisó varios anuncios clasificados en el periódico. Finalmente, eligió un modelo con pocos kilómetros que le ofreció un concesionario local. Tal como explicó, coches, siempre he considerado la calidad en primer lugar, pero nunca he alquilado uno con opción a compra ni he financiado la compra. Tengo un Mercedes-Benz. Desde que tengo carnet de conducir solo he tenido 2 coches. El primero, un Mercedes, lo compré justo después de obtener mi licencia. Me duró 20 años. Luego, compré mi segundo coche, un Mercedes de segunda mano con 3 años de antigüedad. Fui al concesionario. El vendedor intentó convencerme de comprar uno nuevo, pero costaba $20,000 más que el usado. Después me hice una simple pregunta: ¿el orgullo de tener un coche nuevo? Porque solo es eso, orgullo, ¿vale $20,000? Los coches son prácticamente los mismos, y la respuesta es no. El orgullo de tener un coche nuevo no vale $20,000. El método del Dr. North solo le tomó unas cuantas horas. Compáralo con la cruzada del Dr. South, un proceso que le supuso al menos 60 horas de dedicación. Además, al Dr. North le gusta que sus coches le duren. Por lo tanto, el tiempo que invirtió en su compra se extiende durante muchos años. En promedio, dedica menos de 1 hora al año en la compra de un coche, mientras que al Dr. South le gusta comprarse uno nuevo cada año. Sus 60 horas corresponden, entonces, a un solo año. ¿En qué gastas tiempo preocupándote? ¿Tus preocupaciones están relacionadas con acumular patrimonio o con cuestiones que solo son obstáculos para hacerte rico? ¿Qué diferencia a los bar de los mar en cuanto a temores y preocupaciones? En términos simples, los mar se preocupan más que los bar. Pero no solo eso, también se preocupan por cosas diferentes. Los bar, en general, tienen menos temores y preocupaciones que los mar. Si pasas demasiado tiempo pensando en todo lo que te preocupa, gastarás menos tiempo tomando medidas para solucionar esos problemas. Y si tus miedos te llevan a gastar más dinero, es probable que pertenezcas al grupo de los mar. Los temores y preocupaciones pueden ser tanto la causa como la consecuencia de pertenecer a este grupo. ¿Puede llegar a ser rica una persona que constantemente se preocupa por ganar más dinero solo para mejorar su estilo de vida? Probablemente no. El Dr. South no es rico en parte porque dedica mucha energía a ese tipo de preocupaciones. El Dr. North, en cambio, es rico porque da mucha menos prioridad al estilo de vida. El Dr. South nos dijo que le preocupaban en distintos grados 19 temas. Al Dr. North, solo 7. Por lo tanto, es lógico concluir que los bar dedican más tiempo y energía a actividades relacionadas con la mejora de su patrimonio. La familia South tiene 4 hijos. 2 de ellos ya son adultos. El Dr. South tiene serias y bien fundadas preocupaciones sobre su futuro. Los mar suelen criar hijos que finalmente se convierten ellos mismos en mar. ¿Qué se puede esperar de niños que crecen en un ambiente de gran consumo, sin restricciones económicas, sin planificación, sin presupuesto ni disciplina y con la satisfacción inmediata de todos los deseos materiales? Al igual que sus padres, cuando llegan a la adultez, estos jóvenes tienden a llevar un estilo de vida de consumo excesivo y compulsivo. Es más, rara vez logran ganar lo suficiente para mantener el nivel de vida al que están acostumbrados. La indulgencia de los padres del Dr. South contribuyó a que él se convirtiera en un mar. Aprendió muy bien la lección. Su vida está aún más orientada al consumo que la de sus padres. Su estilo de vida de clase media alta nunca se vio interrumpido, ni siquiera durante la secundaria o la facultad de medicina. Sus padres le pagaron la casa y todos sus gastos. Le dieron grandes sumas de dinero cada año,
lo que le permitió no cambiar radicalmente sus hábitos de consumo después de dejar la casa familiar. Afortunadamente para él, sus ingresos le permiten mantener su adicción al consumo. Pero ¿qué pasará con sus hijos? Ellos han crecido en un ambiente de alto consumo que será extremadamente difícil de reproducir por sus propios medios. En esta tercera generación, el listón está bajando. Durante la entrevista, el Dr. South mencionó que cree que sus hijos nunca generarán ni siquiera una pequeña fracción de su patrimonio actual. En comparación, los hijos adultos del Dr. North han demostrado mayor independencia y disciplina, en parte porque han crecido en un ambiente más austero, con mejor planificación y mayor disciplina. La familia North ha vivido siempre por debajo de sus posibilidades, ajustando su consumo al nivel de una familia que gana menos de una tercera parte de sus ingresos reales. Esta forma de vida es la razón por la que los Barr suelen criar hijos económicamente disciplinados y autosuficientes. Los Barr suelen tener hijos que también llegan a ser Barr. El Dr. South, como hemos señalado antes, ha acumulado mucha menos riqueza que el Dr. North. Irónicamente, aunque tiene menos recursos para seguir manteniendo a sus hijos adultos, es él quien más se preocupa por su dependencia económica. Preguntamos a ambos médicos acerca de sus temores y preocupaciones respecto a sus hijos. Como seguramente habrás deducido, el Dr. South es quien expresó más preocupaciones concretas. Que sus hijos mayores crean que su patrimonio constituye su fuente de ingresos, que tenga que mantener a sus hijos adultos. Imagínate lo desconcertante que es para alguien como el Dr. South enfrentarse a la posibilidad de mantener económicamente a sus hijos adultos. En los capítulos 5 y 6 se detallan las implicaciones de la necesidad de asistir económicamente a los hijos, pero hay un punto clave que resaltar. Tener hijos adultos Marr reduce en gran medida la posibilidad de acumular riqueza. El Dr. South se pregunta de dónde han sacado sus hijos la idea de que sus padres los apoyarán económicamente de por vida. Le preocupa no tener suficientes recursos para proporcionarles lo mismo que sus propios padres le dieron a él. Y aún hay otro temor que lo inquieta, la posibilidad de que sus hijos se enfrenten entre sí por cuestiones económicas. Gran parte de esta preocupación surge porque dependen financieramente de sus padres. En contraste, el Dr. North no tiene estos temores. Al preguntarles a ambos sobre estos temas, el Dr. South expresó las siguientes preocupaciones adicionales: que su familia o sus hijos se pelearan por su patrimonio, que lo acusaran de favorecer más a unos hijos que a otros. ¿Están justificados los temores del Dr. South? ¿Cuál es el mayor miedo de los hijos adultos Marr en Estados Unidos? Que sus padres dejen de mantenerlos económicamente. Muchos Marr treintañeros no pueden sostener el nivel de vida que tenían cuando vivían con papá y mamá. De hecho, muchos son incapaces de comprar siquiera una casa sin la ayuda económica de sus padres. No es raro que estos niños ricos sigan recibiendo apoyo financiero hasta los 40 o incluso los 50 años. En muchos casos, los Marr adultos compiten entre sí por el patrimonio familiar. ¿Qué harías tú si vieras amenazada tu fuente de ingresos? El Dr. South no solo se preocupa por su propia situación, sino también por la de sus hijos. ¿Cuáles son las consecuencias de ser un adulto económicamente dependiente? ¿Cuánta inseguridad y miedo enfrentarán en el futuro? ¿Podrán mantener relaciones armoniosas entre ellos? El Dr. North, en cambio, tiene menos preocupaciones en este sentido. Sus hijos han crecido en un ambiente más disciplinado y austero. Están menos inclinados a pensar que necesitan apoyo económico continuo de sus padres. En Estados Unidos, muchas personas de altos ingresos, tanto Barr como Marr, están preocupadas por las políticas del gobierno federal. Estas políticas son fuerzas externas sobre las cuales un individuo no tiene control. El Dr. South mencionó 4 preocupaciones relacionadas con el gobierno, las cuales no inquietan demasiado al Dr. North. Pagar impuestos federales sobre la renta cada vez más altos. Ambos médicos creen
que es probable que el gobierno aumente los impuestos para quienes tienen mayores ingresos. Sin embargo, este tema preocupa mucho más al Dr. South. ¿Por qué le preocupa tanto? Porque necesita mantener un alto nivel de ingresos para financiar su estilo de vida de gran consumo. Si el gobierno le exige pagar más impuestos, su tren de vida podría verse comprometido. El Dr. North, en cambio, dijo que no le preocupaba demasiado un posible aumento en los impuestos federales sobre la renta. El año pasado, el Dr. North pagó aproximadamente $277,000 en impuestos. Esto puede parecer una cantidad enorme, pero para él representa una pequeña porción de su patrimonio total, no solo de sus ingresos netos. ¿Qué pasaría si el gobierno duplicara los impuestos para las rentas más altas? Aunque es un escenario poco probable, en ese caso, el Dr. North tendría que pagar el equivalente al 8% de su riqueza. En comparación, el Dr. South tendría que pagar un 150% de su patrimonio. ¿Te extraña ahora que el Dr. North esté mucho menos preocupado que el Dr. South por un aumento en los impuestos? El Dr. South está muy preocupado por el aumento del gasto público y el déficit federal. Cree que esto se traducirá en mayores impuestos sobre sus ingresos. En cambio, al Dr. North no le preocupa demasiado por las razones expuestas anteriormente. Otro tema que inquieta al Dr. South es la posibilidad de una mayor tasa de inflación. Piensa que si el gobierno aumenta el gasto público y el déficit, esto provocará un incremento significativo en la inflación. Como muchos MAR, el Dr. South está constantemente involucrado en la compra y venta de viviendas caras, automóviles, ropa y otros bienes de consumo de lujo. Para él, la inflación podría significar mayores costos en su estilo de vida. Por otro lado, el Dr. North ve la inflación desde una perspectiva diferente. Cree que el aumento inflacionario beneficiará a su cartera de inversiones, ya que el valor de al menos una parte de sus activos se revalorizará con el tiempo. Otro tema que genera preocupación entre los médicos es una mayor regulación estatal en empresas e industrias. La mayoría cree que este tipo de políticas afectaría negativamente su profesión, especialmente si se traduce en una medicina socializada. Ambos médicos están de acuerdo en que una regulación excesiva reduciría significativamente los honorarios por sus servicios. Sin embargo, el Dr. South considera este tema una gran amenaza, mientras que el Dr. North lo ve como una preocupación menor. ¿Por qué estos dos médicos perciben la situación de manera tan diferente? Las medidas gubernamentales suelen representar una amenaza para quienes dependen de ingresos elevados para mantener su estilo de vida. Esto es aún más cierto cuando los políticos buscan apoyo popular atacando a los llamados ricos. En realidad, los políticos suelen enfocarse en quienes tienen altos ingresos, no necesariamente en quienes han acumulado un gran patrimonio neto. La mayoría de los millonarios bar son trabajadores por cuenta propia. Ser autónomo les permite tener un mayor control sobre su futuro financiero en comparación con aquellos que trabajan como empleados. En cambio, los empleados, incluidos los altos ejecutivos, tienen menos control sobre su estabilidad económica que nunca antes. La reducción de personal, por ejemplo, está afectando incluso a los empleados más productivos. Y aunque muchos tienen ingresos elevados, sus posibilidades de volverse millonarios son limitadas. Los MAR que trabajan como empleados son especialmente vulnerables a factores externos que pueden amenazar su estabilidad financiera, mientras que solo un 19% de los BAR expresaron preocupación por perder su empleo. El porcentaje se eleva al 36% entre las personas con ingresos altos, pero que no son millonarias, MAR. A pesar de esta incertidumbre, muchos empleados con ingresos elevados siguen llevando un estilo de vida de alto consumo. Muchos BAR y MAR con altos ingresos comparten objetivos similares en cuanto a la acumulación de riqueza. Más de 3/4 partes de ambos grupos indicaron que tenían las siguientes metas:
llegar a ser ricos en el momento de su jubilación, incrementar su patrimonio, enriquecerse a través de la revalorización del capital, construir su capital conservando el valor de sus activos. Sin embargo, establecer metas no significa necesariamente comprometerse a alcanzarlas. La mayoría de las personas quiere ser rica, pero pocas están dispuestas a invertir el tiempo, la energía y el dinero necesarios para mejorar sus posibilidades de conseguirlo. La diferencia clave radica en cómo cada grupo distribuye su tiempo. Gran parte de los VAR está de acuerdo con las siguientes afirmaciones, aunque la mayoría de los MAR no lo está. Dedico mucho tiempo a planificar mi futuro económico. Generalmente, tengo tiempo suficiente para encargarme debidamente de mis inversiones. En cuanto a la distribución de mi tiempo, antepongo la gestión de mis bienes a cualquier otra actividad. Por el contrario, los MAR suelen estar de acuerdo con las siguientes afirmaciones. No puedo dedicar suficiente tiempo a mis decisiones en materia de inversión. Estoy demasiado ocupado para dedicar mucho tiempo a mis propios asuntos financieros. Los VAR y los MAR también difieren en la cantidad de tiempo que realmente dedican a planificar sus inversiones. La planificación es un hábito profundamente arraigado en quienes tienen una fuerte tendencia a acumular riqueza. De hecho, existe una gran relación entre la planificación de inversiones y la acumulación de patrimonio, incluso entre personas con ingresos modestos. En nuestra muestra de 854 encuestados con ingresos medios, se observó una fuerte correlación entre la planificación de inversiones y la acumulación de riqueza. Uno de los hallazgos más interesantes de nuestros estudios sobre millonarios es la razón por la que muchas personas dedican tan poco tiempo a planificar sus inversiones. Aquellos que invierten poco o nada de su tiempo en esta actividad suelen justificarlo con respuestas como estas. No vale la pena. Nunca tengo tiempo para hacer cuentas, nunca tenemos mucho, pero cuanto más ganamos, menos parece que acumulamos. Dedicamos todo nuestro tiempo a nuestras carreras profesionales. No dispongo de 20 horas a la semana para dedicarme a invertir dinero. Sin embargo, los VAR no dedican 20 horas semanales a esta actividad, ni mucho menos. Los VAR con ingresos medios dedican en promedio 8,4 horas al mes a planificar sus inversiones, lo que equivale a 100,8 horas al año. Como un año tiene 8.760 horas, esto representa aproximadamente el 1,2% de su tiempo total. En comparación, los MAR dedican un promedio de 4,6 horas al mes, lo que equivale a 55,2 horas al año. En otras palabras, los VAR dedican un 83% más tiempo a planificar sus inversiones que los MAR. Mientras que los VAR emplean una de cada 87 horas en esta actividad, los MAR solo invierten una de cada 160. ¿Se convertirían los MAR en VAR automáticamente si duplicaran el tiempo que dedican a la planificación de sus inversiones? Probablemente no. La planificación es solo uno de los muchos ingredientes clave para la acumulación de riqueza. La mayoría de los VAR tienen un calendario de planificación bien estructurado. Planean sus inversiones cada semana, cada mes y cada año, y además comienzan a hacerlo desde una edad mucho más temprana que los MAR. Por otro lado, los MAR se comportan de manera similar a algunas personas con sobrepeso, que intentan perder peso drásticamente con dietas extremas. Pueden comenzar el año con un plan financiero ambicioso, con varios objetivos de inversión y una reducción significativa en el consumo de bienes y servicios. Sin embargo, estos planes suelen ser demasiado estrictos y difíciles de mantener. La mayoría de las veces, este plan de choque y el cambio repentino de estilo de vida resultan insostenibles. Como consecuencia, el típico MAR abandona rápidamente su estrategia, volviendo a sus viejos hábitos y rompiendo una vez más su compromiso de planificar, invertir más y consumir menos. Muchos MAR creen que un plan financiero bien diseñado los convertirá en VAR de la noche a la mañana,
pero incluso los mejores planes son ineficaces si no se siguen con disciplina. Demasiados MAR piensan que otras personas pueden hacer el trabajo por ellos. Lo que realmente les ayudaría sería comprender cómo funcionan los VAR. Estos planifican un poco cada mes, dedicando apenas 8 horas mensuales a esta actividad. Los MAR podrían planificar más si entendieran que esto no requiere sacrificar por completo sus actividades diarias. Los VAR crean riqueza de manera constante y progresiva. No llevan un estilo de vida extremadamente austero, sino que mantienen un equilibrio entre trabajo, planificación, inversión y consumo. El factor trabajo es clave para entender las diferencias entre los VAR y los MAR. En nuestro estudio de encuestados con ingresos medios, encontramos que el 59,1% de los VAR trabaja por cuenta propia, en comparación con solo el 24,7% de los MAR. Los trabajadores autónomos están significativamente más involucrados en la planificación de sus inversiones. En general, quienes trabajan por cuenta propia, incluso aquellos con ingresos medianos, integran la planificación de inversiones en su rutina laboral. En cambio, la mayoría de los empleados por cuenta ajena se enfocan en tareas relacionadas con su empleo, sin dedicar tiempo a estrategias de inversión. ¿Por qué ocurre esto? En la categoría de trabajadores autónomos, aquellos que tienen éxito nunca dan por sentada su posición económica. La mayoría ha experimentado altibajos financieros y compensan estas fluctuaciones planificando e invirtiendo. Deben encargarse ellos mismos de su futuro financiero y de sus planes de pensiones, lo que los hace más disciplinados en la gestión de su dinero. A la larga, solo sobreviven económicamente aquellos que desarrollan hábitos sólidos de inversión y control financiero. Quizás te preguntes, ¿estas personas no trabajan muchas horas y con gran esfuerzo? Sí, los autónomos más exitosos suelen trabajar entre 10 y 14 horas al día. Precisamente por eso, muchos empleados ni siquiera consideran la posibilidad de emprender un negocio propio. Prefieren la estabilidad de un empleo que no les exija tanta responsabilidad. Sin embargo, la mayoría de los empleados, incluidos aquellos con ingresos medianos, también trabajan muchas horas. La diferencia es que ellos dedican la mayor parte de su tiempo y energía a sus trabajos, sin poder proyectar su propio futuro financiero. Por lo general, sus tareas diarias no incluyen reservar tiempo para planificar inversiones. En cambio, los autónomos, especialmente los de ingresos altos, tienen objetivos distintos. Uno de ellos es alcanzar la independencia financiera. Los empleados por cuenta ajena, en cambio, dependen de sus jefes y tienen menos autonomía para gestionar sus inversiones de manera estratégica. Otro aspecto importante es la naturaleza de las inversiones que realizan los MAR. Estos dedican menos tiempo a planificar porque la mayoría de sus inversiones están en efectivo, cuentas de ahorro, fondos de mercado y bonos del tesoro a corto plazo. Los MAR tienen casi el doble de probabilidades que los VAR de reservar al menos un 20% de su patrimonio en efectivo o equivalentes. Este tipo de dinero suele estar asegurado por el gobierno federal y es fácilmente accesible en caso de imprevistos. Dado que estas inversiones requieren menos planificación, los MAR no sienten la necesidad de dedicar mucho tiempo a su estrategia financiera. Los VAR, en cambio, invierten en activos que generalmente aumentan su valor con el tiempo, aunque no siempre generen ingresos inmediatos. Son más propensos a colocar su patrimonio en capital privado de empresas con pocos accionistas, bienes raíces, planes de renta variable, fondos de inversión, planes de pensiones y otros instrumentos financieros de impuestos diferidos. Este tipo de inversiones requiere una planificación constante, pero son la base de la acumulación de riqueza. Los MAR, por otro lado, destinan una mayor parte de su patrimonio a vehículos y otros activos que tienden a depreciarse con el tiempo. Casi todos los millonarios encuestados, un 95%, poseen acciones propias.
La mayoría tiene al menos un 20% de su patrimonio invertido en acciones que cotizan en bolsa. Sin embargo, sería un error suponer que estos millonarios comercian activamente con sus acciones. La mayoría no sigue los movimientos diarios del mercado bursátil ni llama cada mañana a sus corredores de bolsa para preguntar sobre la Bolsa de Londres. Tampoco toman decisiones de compra o venta basadas en los titulares de la prensa financiera. ¿Definirías a los inversores activos como aquellos que, en promedio, mantienen una inversión durante días? De los millonarios entrevistados, menos del 1% de los que poseen valores pertenecen a esta categoría, y semanas, solo otro 1%. Si consideramos a aquellos que mantienen su inversión durante unos cuantos meses, pero menos de un año, representan menos del 7%. En total, solo alrededor del 9% de los millonarios entrevistados mantiene sus inversiones durante menos de un año. En otras palabras, menos de 1 de cada 10 puede considerarse un inversor activo. 1 de cada 5, un 20%, invierte en promedio durante 1 o 2 años. Un 25% mantiene sus inversiones entre 2 y 4 años. Aproximadamente un 13% lo hace durante 4 a 6 años. Más de 3 de cada 10, un 32%, mantienen sus inversiones por más de 6 años. De hecho, el 42% de los millonarios encuestados en nuestro último estudio no había realizado ninguna operación en sus carteras de acciones en el año previo a la entrevista. El llamado inversor activo es uno de los tipos de millonarios más difíciles de encontrar. Quizás sea el cliente ideal para los corredores de bolsa, ya que gasta grandes sumas en comisiones y honorarios por asesoramiento. Sin embargo, representa una minoría dentro de la población millonaria. De hecho, hemos encontrado más inversores activos no millonarios que invierten activamente. ¿Cómo es esto posible? Porque comprar y vender constantemente valores en bolsa es un hábito muy costoso. A menudo, los inversores activos dedican más tiempo a comerciar que a estudiar y planificar sus inversiones. Los millonarios, en cambio, invierten más tiempo en analizar una menor cantidad de opciones. Esto les permite concentrar sus recursos y controlar mejor un portafolio más reducido. Siempre nos ha interesado estudiar los hábitos de acumulación de riqueza de los corredores de bolsa. En comparación con empleados de otras industrias, los corredores de bolsa obtienen ingresos elevados y tienen acceso a una gran cantidad de datos de investigación. Además, cuando invierten en el mercado de valores, pagan menos en comisiones, ya que muchas veces obtienen sus propias tarifas preferenciales. ¿Significa esto que la mayoría de los corredores de bolsa son millonarios? No, en absoluto. Hemos preguntado a muchos corredores de bolsa sobre este tema. Quizás fue un corredor independiente quien mejor lo expresó cuando nos dijo: «Si yo fuera rico, mantendría mis acciones, pero no puedo dejar de operar en mi propia cartera. Me paso el día mirando la pantalla». Cabe destacar que los ingresos anuales netos de este corredor superan los $200,000. Sin embargo, al ser un inversor muy activo, rara vez deja que sus inversiones crezcan con el tiempo. Prefiere realizar ganancias a corto plazo, lo que lo obliga a tributar con mayor frecuencia. No es el tipo de corredor que atrae a un millonario. Entonces, ¿qué tipo de inversor prefieren los millonarios? Inversores menos activos. Prefieren tratar con aquellos que toman decisiones basadas en el análisis y que, una vez realizada la compra, mantienen la inversión a largo plazo. Volvamos a nuestros casos de estudio, los señores North y South, para ver en acción sus planes de financiación. El Dr. North dedica aproximadamente 10 horas al mes o 120 horas al año a estudiar y planificar sus futuras opciones de inversión. En contraste, el Dr. South solo destina 3 horas al mes, es decir, menos de 40 horas al año. ¿Quién pasa más tiempo gestionando sus inversiones actuales? La respuesta es predecible. El Dr. North, en promedio, invierte cerca de 20 horas al mes,
lo que equivale a 240 horas al año. Por otro lado, el Dr. South declaró que solo dedica 1 hora al mes a la gestión de sus inversiones actuales. Sin duda, este es un factor que influye en su bajo patrimonio neto. El Dr. North es un inversor bien enfocado. Tiene 2 tipos de inversión favoritos: tierras en zonas rurales y acciones en la industria médica. Primero fue por un compañero con el que estudié medicina. Salvó la vida a un paciente que creía en la inversión en agricultura. Mi colega invirtió ahí y me habló de ello. Me dijo que era gente muy honesta. Me reuní con ellos y acepté. He estado invirtiendo desde entonces y lo sigo haciendo regularmente. He invertido más en acciones de compañías farmacéuticas, en la industria médica y en empresas de instrumental médico. Conozco ese campo. Realizo investigaciones en el campo de los fármacos. Eso es lo que hace Warren Buffett. Invierte en empresas que conoce y de las que controla el tema. Hay que sembrar semillas, ahorrar para invertir en áreas que se conozcan. Yo tengo más de $2 millones en mi plan de participación en los beneficios. Asteris. El Dr. South es el principal responsable de las decisiones de inversión en su familia. Fue él quien decidió abrir cuentas en 4 corredurías bursátiles. Sin embargo, sorprendentemente, tiene menos de $200,000 invertidos en valores. Entonces, ¿por qué tiene 4 asesores financieros diferentes? Porque cree erróneamente que no necesita perder el tiempo tomando sus propias decisiones de inversión. Admitió que sería realmente rico si no siguiera los consejos de estos supuestos expertos, pero ni siquiera los malos consejos son baratos. Estimamos que el Dr. South gastó en un año más de $35,000 en asesoramiento financiero y otros servicios relacionados con sus mal invertidos $200,000. ¿Qué ocurre con el Dr. North? Durante ese mismo periodo no gastó ni un solo dólar en gastos de transacción o asesoramiento financiero. Él mismo es su propio asesor financiero. Raramente vende acciones. Además, como invierte directamente en tierras de cultivo y sus productos no incurre en costos de transacción. El Dr. South, siguiendo la tendencia común entre los MAR, tuvo malas experiencias con sus asesores financieros. Muchas personas en su posición responden a las llamadas de corredores de bolsa que buscan inversores. Demasiadas veces el Dr. South entra tarde en el mercado de valores y sale demasiado pronto. En claro contraste, la mayoría de los BEAR gestionan sus propias inversiones. Dedican tiempo y energía a estudiar oportunidades, consultan con asesores financieros, pero en última instancia toman sus propias decisiones. El Dr. South suele invertir impulsivamente en lo mejor del mes que le proponen sus corredores de bolsa. Por estas operaciones paga altas comisiones. Si estos valores suben, generan impuestos sobre los rendimientos del capital mobiliario. En cambio, cuando se invierte a través de un plan de pensiones, estos impuestos no aplican hasta el momento del retiro. Lamentablemente, el Dr. South no es un entusiasta de los planes de pensiones. Al momento de la entrevista, estimamos que tenía menos de $40,000 invertidos en su plan de jubilación. ¿Cómo contrataste al asesor financiero de tu hogar? ¿Buscaste referencias, revisaste su historial o simplemente respondiste a una llamada de ofrecimiento? Muchas personas nos dicen que investigar y evaluar un asesor financiero requiere demasiado trabajo. Sin embargo, cuanto más tiempo, inteligencia y energía dediques a elegir un asesor financiero, más probable será que encuentres uno adecuado. Tal vez pienses que no vale la pena tanto esfuerzo. Míralo de otra manera. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo invertiste en conseguir tu empleo actual? ¿Crees que podrías llamar hoy mismo a una empresa como General Motors, IBM o Microsoft y obtener un empleo con solo una llamada? Hola, soy un trabajador potencial extraordinario. Puedo mejorar la productividad de cualquier departamento en el que me coloquen. Soy inteligente, eficiente, positivo, afable, tengo buena presencia y empatía con las necesidades de los demás. ¿Cuándo quieren que empiece?
Las posibilidades de que te contraten con una llamada así son prácticamente nulas. Entonces, ¿por qué tanta gente contrata a un asesor financiero simplemente contestando una llamada de ofrecimiento? Porque no tienen experiencia en contratar empleados ni en evaluar proveedores de servicios financieros. Si no eres tan rico como podrías ser, tal vez se deba a la forma en que gestionas tus asuntos financieros.